Muy buenas tardes. Nosotros somos el Grupo F. Le damos una calurosa bienvenida a lo que es nuestra exposición del día de hoy. Nuestro tema es unipolaridad mundial y este tema es, o mejor dicho, este equipo está compuesto por los integrantes como Ruth Esther Mesa Vargas, que es la servidora que le habla, Emily de Asa, Juliani Jerez Burgos, Jesús Emmanuel Mena Taveras, Ángela Mildred Matos Peguero y Santa Paniagua Modesto. Vamos a introducir hablando de lo que es unipolaridad mundial, pero antes de irnos directamente a lo que es el tema de unipolaridad mundial, tenemos primero que saber qué significa unipolaridad. No podemos hablar de un tema profundo antes de saber qué significa esta palabra, y vemos que unipolaridad significa o que es la forma de ordenamiento mundial que se impuso al término de la época bipolar, y la hegemonía es el dominio que ejerce una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema. Esta es la forma, como le mencionaba anteriormente, de ordenamiento mundial que se impuso al término de la época bipolar. Ahora sí, nos vamos a lo que es unipolaridad mundial, en donde vemos que esta es la característica de una fuerza recíproca existente en un grupo de estados en una determinada región, continente o sistema internacional, en donde existe una única superpotencia polarizando ese sistema. Esta situación es más común en complejos regionales y mucho más clara, por ejemplo, en el caso de América del Norte, en donde solo existe un único y preponderante centro de poder, que en este caso es Estados Unidos. En consecuencia, y en mayor o menor grado, los diferentes autores establecen sus ideas sobre lo que es poder y sobre lo que es una superpotencia, pensando específicamente en el caso de Estados Unidos, como le mencionaba anteriormente, y la hegemonía estadounidense sobre el sistema mundial. Tras el colapso y fragmentación de la Unión Soviética, en la era postguerra fría existió, por cierto, una clara unipolaridad en el sistema internacional, ya que Estados Unidos fue de hecho la única superpotencia visible, pues no había entonces signos claros de algún otro importante centro de poder con alguna capacidad de oponerse a acciones orquestadas por los estadounidenses. Al hablar de un mundo unipolar, nos referimos a un solo poder hegemónico, como le decía al principio, en este caso Estados Unidos. Anteriormente, la rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos mantenía un cierto equilibrio, pero con la desaparición de la primera, la hegemonía norteamericana fue dominante. Es por esto que se dice unipolar, porque solo hay un poder y una superpotencia. Es cuanto de mi parte. La siguiente compañera. Ok. Problema del mundo unipolar. El primer problema, el colapso de la Unión Soviética, que durante más de 70 años había sido el rival de Occidente, tuvo como consecuencia la creación de un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos asumía el papel de potencia hegemónica. Este nuevo mundo, libre de las tensiones características de la Guerra Fría, ha facilitado la intervención de Estados Unidos y sus aliados en diversos conflictos al margen de la ONU. Surge así un mundo unipolar. Con ello logró mayor influencia internacional aún en los países que habían sido parte de la órbita comunista. La presencia de sus enormes fuerzas militares se extendió a todo el mundo y se multiplicaron sus intervenciones en diversos países. Segundo problema, dificultades económicas debidas a la falta de pago de la cuota por parte de numerosos países miembros, especialmente Estados Unidos, el mayor deudor de la organización. Además, ellos también se enfrentaron al problema de que las nuevas potencias como Japón, India o Brasil reclamaran formar partes de la dirección de esta gran organización.
También tenemos entre estos problemas dificultades económicas debido a la falta de pago de la cuota por parte de numerosos países miembros, especialmente Estados Unidos, el mayor deudor de la organización. La persona que sigue. Buenas tardes, mi nombre es Emily de Asa y le estaré hablando sobre las características de unipolaridad mundial o mundo unipolar. Esas características se pueden dividir en tres ámbitos: el ámbito político, el económico y el social. En el ámbito político se pretende institucionalizar el modelo de la democracia representativa con instituciones autónomas, con equilibrio de poderes, que en el discurso enfatiza el respeto a los derechos humanos y pregona la defensa de un Estado de Derecho. En el ámbito económico se implanta un modelo económico neoliberal donde existe una imposición a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y en el ámbito social se aprovecha la capacidad de penetración ideológica de los medios masivos de comunicación para divulgar e imponer la cultura occidental y particularmente las bondades del denominado American Life como modelo de vida. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, soy Jesús Emanuel Menas y yo les voy a hablar sobre el surgimiento de la unipolaridad mundial o mundo unipolar. Llegó a partir del colapso de la Unión Soviética en los últimos 25 años, ha conocido los cambios más profundos en inicios de la Guerra Fría. Esta se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, para apoyarse, para luchar contra algún problema, pelear contra una batalla u otras cosas. Pueden ser países de un mismo continente o de diferentes. Pueden basarse en diferentes aspectos como la economía, la sociopolítica, entre otros, en donde podemos ver, aunque a Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera directa, en términos militares, participaron en guerras extranjeras y ejercieron intervenciones en eventos ajenos, donde favorecieron o atacaron a bandos contrarios. Eso es todo por mi parte. Sigue la siguiente compañera. Ahora, compañera, ¿me permiten agregar algo a la exposición del compañero? ¿Lo permiten? Bueno, ok. Sí. Ok. Como el compañero hablaba sobre el surgimiento de la unipolaridad mundial o mundo unipolar, en donde decía que llegó a partir del colapso de la Unión Soviética en los últimos 25 años, que ha conocido los cambios más profundos en inicios de la Guerra Fría. Cabe mencionar que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, en el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques occidental, o sea, capitalista, y el oriental, o sea, socialista, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. Esta tenía como diferencia que mientras Estados Unidos era una democracia occidental con economía libre de mercado, la Unión Soviética era un país comunista con una economía de planificación centralizada. Vemos que la Unión Soviética y sus estados satélites nunca llegaron a enfrentarse a Estados Unidos. Los años y las décadas pasaron y la guerra se mantuvo en un limbo, una amenaza constante en un estallido que garantizaba la destrucción mutua, pero que no pasó de ser una guerra fría. Tras el final de la Guerra Fría y la desintegración del bloque soviético, el mundo occidental se convirtió en bloque dominante. En este bloque, Estados Unidos de América intentaría crear un mundo unipolar en contra de los deseos de muchos otros países de crear un mundo multipolar. Desde entonces,
y por el comportamiento manifestado, la política exterior de Estados Unidos se ha materializado en el siguiente principio. Estados Unidos se reserva el derecho de actuar unilateral y preventivamente con o sin el apoyo de la Organización del Tratado Libre Atlántico Norte o con o sin el apoyo de la ONU. Pero al mismo tiempo, todos los demás estados deben someterse al control de dicho organismo. Por lo mismo, Estados Unidos se salvaguardan para sí mismo el derecho de vetar cualquier actuación de terceros países. Con base en ese principio, Estados Unidos busca construir un nuevo orden mundial basándose en su fuerza militar. Busca perpetuar su dominio y hegemonía mundial mediante la construcción de una paz norteamericana edificada sobre su propia fuerza militar incontestable. Busca un orden mundial en la que la estabilidad del sistema sea objetivo y máxima prioridad, pero en el que Estados Unidos sea el centro del control planetario. Es cuanto, que siga la compañera. La compañera que sigue. Le estaré hablando sobre el sistema unipolar. Le habla Ángela Matos y estaré tratando sobre lo que es el sistema unipolar. El sistema unipolar, inaugurado tras el final de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos se erigía como líder único e indiscutible, ha dado paso en apenas 2 décadas a un mundo en el que el poder está más distribuido, apenas 2 décadas a un mundo en el que el poder está más distribuido, es más multipolar y multicéntrico. La aparición de nuevos y poderosos actores no estatales no estatales ¿Qué pasó con la compañera? La sacó, parece el Inteño. ordenar todo en función de sus intereses y de sus prioridades. Este es un esquema en el que se niega el multilateralismo, es decir, la responsabilidad compartida, y presupone la existencia de una superpotencia con la capacidad y el poder y la voluntad para influir en todo el escenario mundial. En el fondo y en una definición más extremista, es la existencia de una potencia hegemónica que influye sobre los destinos de todos y todas los demás. Asignado mandatos comunes a todos la sociedad.
Buenas tardes, mi nombre es Santa Paniagua Modesto y vamos a estar hablando un poco del final de la unipolaridad. La unipolaridad. Vemos que con la salida de Estados Unidos de Afganistán pareciera que se acababa el mundo unipolar dominado por Estados Unidos y está realizándose un intercambio de reproche entre los gobernantes de las potencias mundiales posicionadas regionalmente. Vemos que el mundo unipolar está desapareciendo mediante la hegemonía estadounidense. A 3 decenios, los Estados Unidos tendrán una población mayoritaria hispánica que los convertiría en un país latino. También las regiones están teniendo una importancia mayor y Asia se ha convertido en una zona determinante de la economía mundial. Podemos ver en mi interpretación personal que porque un país se convierte en un país unipolar cuando este tiene la influencia, como los Estados Unidos siempre ha sido la potencia, se denomina la potencia mundial. Entonces dice que a 3 decenios los Estados Unidos ya va a ser un país normal, o sea que hay más países que están tomando fuerzas, como algunas Asias, algunas regiones que están tomando fuerzas, o sea que sí puede llegar a ser, la unipolaridad puede llegar a ser un tema pasado, puede acabarse respecto a que los demás países comiencen a tener su propio desarrollo y comiencen a desarrollarse y a abrirse por sí mismos. Muchas gracias, esa es mi aportación. Bueno, pues ese es el final de nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la información haya llegado de manera efectiva y que se pueda entender tal cual como fue nuestro propósito, que ésta se entendiera. Muchísimas gracias y esto fue todo de nuestra parte. Pasen feliz resto de la tarde.